Bueno, última parte. eh, ya más cerca del final que del comienzo. Empezamos con la última parte que, como les dije, nos vamos a abocar más bien a todo lo que es clasificaciones y características clínicas. La idea es cerrar esto con algunos casitos particulares, como para que obviamente van a ser insuficiencia cardíaca, pero la idea es hacerles algunas preguntas de aplicación, que como siempre lo ideal es que una vez que les haga la pregunta ustedes pongan pausa y la piensen. Si quieren, obviamente no los puedo detener, si quieren lo dejan ahí, obviamente les voy a decir la respuesta, pero me parece lo más constructivo que ustedes la piensen, que ustedes aprovechen el tiempo de escuchar el seminario y se den 5 minutos para aplicar todo aquello que venimos viendo ahora. En principio los objetivos de esta última parte son, como les dije, establecer el correlato y manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca congestiva, subdividirla en tipos, que vamos a ver que la podemos pensar de acuerdo a la disfunción, o sea, de acuerdo a la fisiopatología y de acuerdo a clases funcionales que tienen que ver con la clínica. Y por otro lado, podemos razonar algunas estrategias terapéuticas de tratamiento y prevención en relación un poco a sus mecanismos fisiopatogénicos. No es la idea de esta clase ver el tratamiento, el seguimiento, la propedéutica de la insuficiencia cardíaca o las personas con insuficiencia cardíaca, pero sí está bueno ver que con lo que vemos ahora podemos darnos idea de algunas pautas de tratamiento que pueden tener estas personas, que van a ver que no exceden la lógica de los contenidos que estamos viendo, como para también afianzarlos de esa manera y mostrarles que lo que estamos viendo es relevante para su futuro desempeño profesional. Bien, pasamos. Habíamos dicho, retomando un poco lo del cierre de la segunda clase, que en definitiva el problema de la insuficiencia cardíaca radicaba en el remodelamiento del ventrículo, ¿sí? Este remodelamiento en general era lo que me causaba los distintos tipos de hipertrofia, que podían ser excéntricas o concéntricas. En general, la excéntrica, que es la primera que tenemos acá, ¿dónde está mi amigo el puntero? Acá está mi amigo el puntero. Fíjense que era la que se relacionaba con el volumen, ¿sí? O sea, si hay un exceso de volumen, ¿sí? Empiezo a progresivamente separar los sarcómeros hasta que en algún momento esos sarcómeros están demasiado separados, ¿sí? Y empiezo a perder fuerza de contracción. Si pierdo fuerza de contracción, mi problema va a estar en la sistólica. Puede tener una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿sí? Bueno, con un esquema comparativo de un corazón normal. Y por otro lado, si mi problema está, por ejemplo, en una sobrecarga de presión, lo que tenía que hacer, o la manera de reaccionar que tiene el músculo cardíaco ante esa noxa, era aumentar el espesor de la pared, ¿sí? Para poder mantener la tensión constante ante el aumento, ¿sí? de la resistencia vascular, por ejemplo, ¿sí? El aumento del grosor, ¿sí? Que se produce en la hipertrofia concéntrica, lo que generaba era principalmente un problema en la relajación, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? Por eso hablamos de la sobrecarga de volumen, que se correlaciona con insuficiencia sistólica, la sobrecarga por presión, que se correlaciona con insuficiencia diastólica. Esto es una primera forma de clasificación que vamos a ver que se relaciona directamente con este concepto que en la primera clase habíamos dicho que era importante. Ahí pasamos. Bien, este concepto, que seguramente acá se lo van a estar acordando, tenía que ver con la fracción de eyección. Con esto que dijimos que la fracción de eyección nos dividía las aguas, ¿sí? Nos divide las aguas entre fracción de eyección constante o normal, en realidad más que constante, o fracción de eyección disminuida. ¿Cuándo vamos a tener una fracción de eyección disminuida? Cuando la falla sea sistólica, o sea, cuando la falla que nosotros tengamos tenga que ver con una sobrecarga, en este caso de volumen,
¿sí? Con una sobrecarga que me genere una dilatación de la cámara cardíaca, ¿sí? ¿Cuándo voy a mantener una fracción de eyección constante? Cuando la disfunción sea de origen diastólico, cuando esto tenga que ver con un engrosamiento de la pared del ventrículo. ¿Por qué? Porque si bien voy a eyectar menos por definición, al estar engrosada la pared del ventrículo, también voy a tener disminuida la luz del mismo ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, libero menos sangre, eyecto menos sangre, pero por otro lado tampoco tengo tanta sangre adentro, ¿sí? O sea, tengo un volumen de diástole disminuido. ¿Por qué? Porque tengo justamente un problema para la relajación del ventrículo, ¿sí? Por eso mantengo la fracción de eyección constante en el caso de la diastólica. En el caso de la sistólica, si el corazón se contrae con menos fuerza, si hay una disminución en la contractilidad, eyecta menos sangre, pero a su vez voy a tener un mayor volumen residual, ¿sí? Porque si le eyecta con menos fuerza, lógicamente queda más sangre adentro. Esto es importante porque la difusión sistólica y diastólica, si bien comparten muchos aspectos de tratamiento, tienen algunas cuestiones particulares que unas se aplican y otras no, ¿sí? Que principalmente tienen que ver con, si bien obviamente esto no se lo vamos a tomar, tiene que ver con la aplicación de fármacos inhibidores o antagonistas en realidad del receptor de aldosterona, ¿sí? Que son tipos especiales de diuréticos que justamente antagonizan al receptor de aldosterona, y se ha demostrado que en las personas con disfunción sistólica mejoran lo que se llama mortalidad, o sea, hacen que la gente muera menos. O sea, una persona en la que determinemos que tenga disfunción sistólica, se va a ir, una de las medicaciones que va a tomar seguramente sea un inhibidor del receptor de aldosterona. La persona con disfunción diastólica, no. ¿Por qué? Porque no le causa ninguna diferencia en su vida. A la otra sí. Por eso es importante determinar cuál tiene, porque uno va con una medicación y el otro con otra, ¿sí? Por eso principalmente. Y les dejé acá, recuerden de la FEI a FEI. La mayoría de ustedes no creo que sepan quién es, porque esto es muy noventoso, pero bueno. Bien, pasamos a la siguiente. Habíamos dicho que teníamos dos formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca. Una tenía que ver con esta tipificación, que es a través de la FEI. Una cosa que me doy cuenta ahora, que me olvidé de decirles, la FEI, o la fracción de eyección, se establece, o se puede establecer mediante un estudio complementario relativamente simple, que es el ecocardiograma Doppler. ¿Sí? El ecocardiograma Doppler es una forma de ecografía que permite establecer los flujos de líquido circulante. Por lo tanto, de esa manera el mismo aparato permite calcular la fracción de eyección de una persona, ¿sí? O sea, toda persona que uno sospeche una insuficiencia cardíaca debería en algún momento, más temprano que tarde, tener un ecocardiograma, porque justamente modifica la conducta terapéutica. Bueno, siguiendo con las clasificaciones, lo que les había dicho era una clasificación más bien relacionada con la fisiopatología, que es esta que vimos recién, y otra clasificación más relacionada con la clínica, que es la que vamos a ver ahora. Esta clasificación son, como pueden ver en la tablita hay dos. Ahora no se preocupen que yo igual les voy a traducir todo, igual tampoco lo vamos a ver un poco por arriba. Son de dos instituciones estadounidenses de cardiología, que en un caso es la Asociación Estadounidense de Nueva York, y por otro lado es la Asociación Conjunta de esperen que estoy traduciendo, el Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Cardiológica Estadounidense, ¿sí? No importa, esos son los nombres de las dos instituciones científicas. Las dos realizan clasificaciones funcionales, ¿sí? Una más relacionada con la clínica de las personas y otra relacionando tanto la clínica como la fisiopatología demostrada.
La que más se usa en la práctica, o la que más veo usar en la práctica, es esta, la de Nueva York, que cómo clasifica en 1, 2, 3 y 4 según la limitación en la actividad física, o sea, según el grado de, en este caso, en general lo que más limita la actividad física de estas personas es la disnea, ¿sí? Clase 1 sin limitación de actividad física, clase 2 limitación limitada, clase 3 una limitación marcada, importante, pero que actividades en general de la vida diaria generan fatiga. Fatiga, palpitaciones, disnea. La persona con una clase funcional 4 es una persona que está en reposo con limitación para la actividad. Fíjense que es muy, pero muy parecido a los grados de disnea que veíamos en RESPI. Es muy parecido en ese sentido, pero bueno, está aplicado a la limitación de la actividad para personas con insuficiencia cardíaca, que lo que más los limita en definitiva suele ser la disnea y la fatiga. La conjunción entre el Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón, fíjense, hace algo polémico, que es que lo divide en etapas, y la primera etapa, o sea, la de Nueva York decía sin limitación a la actividad física, te dice personas sin diagnóstico de, de falla de bomba o insuficiencia cardíaca, pero con alto riesgo, sin ningún daño estructural, funcional identificado, ni signos ni síntomas. O sea, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una edad que puede ser 22 años y fuma, tiene un alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca y está en una etapa A de insuficiencia cardíaca, está enfermo. O sea, la polémica de esta clasificación es que enferma gente, lo cual es algo, bueno, para tener en cuenta, algo discutible. Un estadio B son personas que tienen desarrollado alguna cuestión estructural, alguna alteración estructural muy asociada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca sin signos ni síntomas. Por ejemplo, una persona que no tenga ningún signo de los que ni síntomas de los que vamos a ver en la diapositiva que viene, pero que en un ecocardiograma que le pidan por algún motivo se evidencia que tenga por ejemplo una hipertrofia concéntrica. El estadio C es cualquier persona con síntomas. O sea, fíjense, el estadio C para la ACC-AJA es clase 2 en adelante. Bueno, y en general el estadio 4 coincide un poco con perdón, el estadio D coincide un poco con la clase 4, que lo que dice acá es enfermedad, bueno, estructuralmente avanzada, con síntomas marcados, que están en el reposo a pesar de terapia médica máximos. O sea, de estar aplicándole todo lo que, digamos, uno le podría aplicar a una persona con la disponibilidad de recursos que tiene hoy en día la medicina. En general, una persona en etapa D o clase 4 son personas que entrarían en la posibilidad de una lista de trasplante. Estamos hablando de una persona que está en ese grado de severidad, o sea, en una condición ya terminal. Pasamos a la siguiente. Bien, manifestaciones clínicas. Como habíamos dicho, lo más importante, lo que vamos a tener en realidad en cualquiera de las dos, insuficiencia izquierda o derecha, acuérdense que habíamos dicho, pueden fallar cualquiera de los dos ventrículos. Lo que vamos a tener en cualquiera de las dos va a ser disnea, por un lado, porque se me está acumulando líquido en los pulmones, fatiga, por otro, porque no estoy, digamos, perfundiendo adecuadamente la circulación mayor. En caso de insuficiencia izquierda, lo que voy a tener
los síntomas congestivos van a ser principalmente pulmonares. Les puse diversos dibujitos acá que lo que quieren representar es un poco las características que va a desarrollar esta persona. En general, los síntomas predominan cuando las personas adquieren posición de cúbito. Esto tiene que ver porque justamente el flujo se redistribuye y aumenta la congestión a nivel pulmonar, ¿sí? Y esto hace que las alteraciones sean principalmente nocturnas durante el sueño, ¿sí? Por eso varias de las fotos vemos a las personas que están acostadas. ¿Qué es lo primero que le va a pasar a la persona? Lo primero que le va a pasar es que va a sentir disnea específicamente cuando duerme, y que se va a dar cuenta esa persona sola que si el decúbito lo altera un poco, empieza, digamos, a dormir un poco más sentado, empieza a sumar algunas almohadas, ¿sí? Mejora la calidad del sueño, mejora la disnea, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque justamente por una cuestión gravitatoria, ¿sí? Favorece o, digamos, en realidad dificulta la generación de edemas. Esto se llama ortopnea, ¿sí? O sea que es la necesidad de disminuir el grado de decúbito con almohadas para mejorar la calidad de sueño. ¿Cómo progresa esto? Progresa con el desarrollo de, por ejemplo, tos nocturna. ¿A qué se debe que estas personas que ya duermen con varias almohadas se empiezan a despertar tosiendo? Se debe justamente a que el edema irrita lo que es el tejido pulmonar y genera un reflejo tosígeno. O sea, estamos hablando de que se sigue acumulando más líquido y ese líquido justamente genera reflejos tosígenos. ¿Cómo sigue evolucionando luego de la ortopnea? La tos nocturna puede evolucionar con el desarrollo de lo que se llama disnea paroxística nocturna. Disnea es disnea, paroxística quiere decir que te agarra de golpe, nocturna quiere decir que te agarra a la noche. O sea, las personas se despiertan con un grado de disnea agudo que calma cuando la persona se sienta y se queda un tiempo, digamos, sentada en el borde de la cama, ¿sí? ¿Qué es esto? Que el líquido se le está acumulando al punto tal de que está al borde de hacer lo último y más grave, obviamente, que pueden desarrollar las personas con insuficiencia izquierda, que es lo que ven acá en esta placa, que fíjense, todo el campo pulmonar está lleno de algo. ¿De qué está lleno? De líquido, ¿sí? Esto es un edema agudo de pulmón. La disnea paroxística nocturna, imagínenselo como la tarjeta amarilla antes de esto, que es la tarjeta roja, ¿sí? El edema agudo de pulmón es un cuadro agudo, obviamente gravísimo, ¿sí? En el cual consiste en que justamente se llenan de líquido todo el tejido pulmonar, lo cual obviamente compromete e impide la ventilación de las personas, y obviamente es un cuadro potencialmente mortal. Ahora, ¿cómo se va a caracterizar la insuficiencia derecha? Si dijimos que la insuficiencia izquierda causa acumulación, estasis, estancamiento de líquido y por lo tanto edemas en la circulación menor, este va a producir lo mismo en la circulación mayor. ¿Qué es lo que va a pasar? En principio lo vamos a poder evidenciar por esto que vemos acá, que se llama ingurgitación yugular, ¿sí? O sea, vamos a poder, digamos, evidenciar semiológicamente la sobrecarga, ¿sí?, del sistema venoso de la circulación mayor, mirando por ejemplo la presión yugular. Vamos a ver edemas por cuestiones gravitatorias, los vamos a ver principalmente en miembros inferiores, ¿sí? Obviamente cuanto más grave sea el cuadro, más alto lo vamos a ver. Lo vamos a ver primero en los pies, lo vamos a ver después en las piernas, a nivel patelar, a nivel de los muslos y luego ya a nivel más generalizado, más que compromete la pared abdominal. Cuando el edema es tal que compromete la pared abdominal y que ya podemos considerarlo un edema generalizado, tiene un nombre particular que se llama anasarca. La forma de evidenciar el edema es justamente con la presión, ¿sí?, sobre el tejido comprometido, que genera esta impresión digital, ¿sí?,
Esto se llama signo de Godet. Las personas nos pueden referir que están hinchadas, o nos lo pueden decir de otras maneras, como por ejemplo nos dicen que no les queda el calzado. Eso también un detalle en general para tener en cuenta. Otros signos que pueden llegar a visualizar son, por ejemplo, el desarrollo de visceromegalias, ¿sí? Esto es una tomografía computada. El órgano este que ven acá, grisecito, es el hígado, que se ve, bueno, se aprecia claramente aumentado de tamaño. Esto de acá es el vaso, que también está aumentado de tamaño, ¿sí? Esto tiene que ver siempre con lo mismo, siempre con congestión venosa, solo que congestión venosa en los territorios de vísceras abdominales, que producen obviamente visceromegalias. Lo otro que también pueden llegar a ver en esta tomografía de acá, es acá que se ve todavía un poquito de pulmón, ¿sí? Que pueden ver, por ejemplo, acumulación de líquido también adentro del pulmón o adentro de las serosas, que lo pueden ver en el peritoneo, lo pueden ver en las pleuras, lo pueden ver en el pericardio. Lo otro que también pueden tener como síntoma ante los edemas, acuérdense que los edemas es lo que nosotros denominamos un tercer espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir líquido que yo no detecto. Acuérdense que el cuerpo está de alguna manera en un estadio como si estuviese en hipovolemia constante. Por más que digamos, la volemia esté ahí, está en otro lado y no la puedo detectar. Por lo tanto, otra característica clínica que van a tener las personas con insuficiencia cardíaca derecha va a ser la oligoanuria, ¿sí? O sea, van a tener un débito urinario disminuido, ¿sí? Van a orinar menos porque justamente tienen activados todos los sistemas que les retienen el líquido, incluida la orina. Esta flechita que les puse acá, que de alguna manera correlaciona la insuficiencia izquierda con la derecha, no es inocente. La vamos a ver ahora en la próxima diapo. Bien, en realidad en esta no, en la otra, ahora que me doy cuenta. Bien, para pensar. Esto es lo que yo les decía, se los comento y ustedes, bueno, me van diciendo, van pensando a ver qué piensan. Según los mecanismos fisiopatológicos propuestos, les pregunto, ¿qué ventrículo creen que es el que más frecuentemente presenta la patología vista, en este caso la insuficiencia cardíaca? ¿Qué signos clínicos lo van a caracterizar y qué causas se imaginan que podrían hacer fallar al otro ventrículo, al que ustedes piensen que falla menos que el otro? Pausa. Y volvemos. Respecto a qué ventrículo creen que es el que más frecuentemente presenta la insuficiencia cardíaca, va a ser, en la gran mayoría de los casos, inicialmente el izquierdo. ¿Por qué? Fíjense que hay una cosa lógica. Vimos que las causas más importantes de insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, cuando nosotros, a menos que aclaremos lo contrario, hablamos de hipertensión arterial sistémica, o sea, hipertensión arterial de la circulación mayor. La hipertensión pulmonar existe, es por suerte muy rara. No es muy rara, pero digamos, pierde por goleada en cuanto a frecuencia respecto a la hipertensión arterial sistémica. Y por otro lado, la otra gran causa subyacente de insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria en general afecta mucho más a los territorios que corresponden al ventrículo izquierdo que al ventrículo derecho. ¿Por qué es esto? Porque justamente el ventrículo izquierdo tiene muchísimo más tejido cardíaco. Bien, signos clínicos que los caracterizan, entonces nosotros ya un poquito lo dijimos. Si nosotros dijimos que lo que más afectado va a estar es el ventrículo izquierdo, seguramente van a ser todos los síntomas relacionados con la congestión de la circulación menor. O sea, el desarrollo de disnea, principalmente ortopnea, tos nocturna,
disnea paroxística nocturna y en una última instancia, esperemos que no lleguemos a eso, un edema pulmonar. Ahora, la siguiente pregunta nos patea un poquito el tablero, porque ¿qué causas se imaginan que podrían hacer fallar al otro ventrículo? Y bueno, te podría pensar, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿no? Podría pensar alguna valvulopatía, ¿sí? O sea, quizás alguna cosa que en general tampoco son tan frecuentes, las valvulopatías del corazón derecho. Podría pensar en qué pasaría si yo desarrollo una insuficiencia izquierda y empiezo a sobrecargar a la circulación menor, o sea, a los pulmones. Si sobrecargo a los pulmones, ¿qué pasa? O sea, si yo lo lleno de sangre y de líquido, ¿qué pasa cuando yo del otro corazón, del corazón derecho, les quiero mandar sangre a esto que está congestionado? ¿Qué pasa si la General Paz está recontra trabada y yo quiero subirme a la General Paz? Y obviamente voy a empezar a tener alguna dificultad para circular. ¿Cómo se traduce esto a idioma fisiopato? Voy a empezar a sobrecargar al ventrículo derecho. Entonces, ¿por qué les puse esa flechita ahí? Porque principal causa de falla de ventrículo derecho o de insuficiencia cardíaca derecha, principal causa es la insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, un ventrículo te lleva a fallar al otro, ¿sí? Porque al sobrecargar a una circulación, a una de las circulaciones, terminas sobrecargando al otro ventrículo. Más allá de que existen causas aisladas de insuficiencia cardíaca derecha, que en general lo pueden leer, que se llama como cor pulmonar. Cor es el corazón, pulmonar es pulmonar, porque justamente en general las causas de insuficiencia derecha aislada tienen que ver con enfermedades pulmonares específicas, ¿sí? Pero en sí, a la cabeza, principal causa de insuficiencia derecha es la insuficiencia izquierda, que te sobrecarga la circulación menor y afecta el corazón derecho. Seguimos pensando. Les voy a pasar un caso clínico, ¿sí? Que ven esa placa y ya saben lo que es. Es Ruperto, de 67 años, que les voy a comentar que se presenta a la guardia del hospital. Ustedes son R1s, residentes de primer año de clínica médica. Lo que presenta es disnea aguda en reposo, asociado a que ese día se comió un asadazo gigante. Un familiar acompañante les dice que hace días que por las noches se despierta tosiendo y que además se tiene que quedar sentado al borde de la cama porque le cuesta respirar. Como que ya saben que tiene, ¿no? Lo ven a Ruperto, lo ven y está mal. Ven a alguien que asusta. Lo vitalean, tiene esos signos vitales, está taquicárdico, taquipneico, está hipertenso. Al examen físico ustedes escuchan crepitantes vivasales, o sea, escuchan como si soplaran con una pajita en un vaso de gaseosa en ambos campos pulmonares, y el murmullo vesicular se lo escuchan disminuido, o sea, como que no está respirando bien, y como si tuviese los pulmones llenos de líquido. Le hacen una placa y sale esa cosa horrible. Ustedes se asustan, justo hay un colega ahí para ayudarles que les dice: seguro, estamos todos de acuerdo en que este tipo tiene un edema agudo de pulmón asociado a una insuficiencia cardíaca izquierda descompensada. Les dice: bueno, pongámosle oxígeno y además precarguémoslo. Pongámosle un plan de hidratación de balance positivo, o sea, pongámosle suero y pongámosle líquido, mandémosle líquido. Todo esto porque les dice: vamos a favorecer la fuerza de contracción y mejorar su volumen minuto, porque le mandamos más líquido, aumentamos su precarga y por lo tanto mejoramos el volumen minuto, que es el problema. Ahora, ¿qué piensan ustedes respecto a la sugerencia del colega
¿Y qué podrían hacer? Pausa, piensen y volvemos. Bueno, volvemos. Espero que hayan puesto pausa. Y pensado. La sugerencia que nos hace nuestro colega obviamente no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque si bien mi problema es que yo tengo un volumen minuto disminuido, mi problema que me está llevando a una guardia es que tengo demasiado líquido. Si yo le mando más líquido a esa persona, a un corazón que no está funcionando y que justamente le está generando eso, le voy a empeorar el edema. Y hablando mal y pronto lo voy a matar. Entonces, el plan de hidratación de cualquier persona que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada siempre va a ser negativo. Siempre voy a tratar de que tome o de administrarle la menor cantidad de líquido posible. Y el plan terapéutico, además del oxígeno, va a tener que ver con, de hecho, sacarle líquido. ¿Cómo le puedo sacar líquido a una persona? Y la forma más simple es a través de un diurético. ¿Sí? O sea, tengo que usar diuréticos de los más potentes disponibles, que en este caso es la furosemida, y evaluar la posibilidad también de en esta persona en particular usar lo que se llama inotrópico. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer con el corazón? No puedo trabajar con las condiciones de carga. ¿Por qué? Porque lo mato. ¿Con qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar principalmente con el inotropismo. ¿Sí? Tengo que utilizar medicación que trabaje con la contractilidad de esta persona. De esa manera es a partir de lo cual yo trabajo con su volumen minuto. No a través de las condiciones de carga, porque justamente no puede manejar carga ese corazón. Pasamos al último y ya cerramos. El último caso es Jacinta. Fíjense que yo estoy dando por hecho que son casos de insuficiencia cardíaca. Es una paciente que se encuentra en seguimiento por algunos de ustedes, que se han recibido de médicos generalistas, terminaron la residencia, tienen el título de especialista y están trabajando en una sala de atención primaria. Jacinta tiene hipertensión arterial, desarrollo de hipertrofia cardíaca izquierda, con una FEI normal. O sea, ya sabemos qué tipo de insuficiencia tiene. Le cuenta que en las últimas 2 consultas ella tenía disnea, pero que mejoró e incluso mejoró la capacidad de actividad física, hasta estuvo corriendo en la plaza con un nene de 2 años, con Gerardo, pobre el nombre que le pusieron. Pero cuando llegó a la casa, lo que vio es que tenía los pies hinchados. Hoy la ven que vino en ojotas con el frío que hacía, porque la verdad que no le entra ningún calzado. Y esos son los pies de Jacinta. Con ahí que se puede apreciar el gode. Ahora las preguntas son, luego de esto, pausa y piensen, ¿qué le parece desde un punto de vista la evolución del cuadro de Jacinta, por un lado, y qué medidas terapéuticas tomaría para mejorar la evolución de su cuadro y para mejorar su calidad de vida? Pausa. Bueno, desde el punto de vista médico, la evolución del cuadro de Jacinta no es buena más allá de lo clínico. ¿Por qué? Porque si bien la disnea mejoró, fíjense que la disnea mejoró porque le empezó a fallar el otro ventrículo. O sea, si la disnea viene por acumulación de líquido en los pulmones, ¿sí?, debido a la insuficiencia cardíaca izquierda, cuando esa sobrecarga en los pulmones empieza a hacer fallar al ventrículo derecho, el ventrículo derecho empieza a enviar o empieza a eyectar menos sangre hacia los pulmones. Por lo tanto, empieza a sobrecargar menos la circulación menor. La disminución de la disnea de Jacinta no tiene que ver con una mejoría en su cuadro ni con una cura milagrosa. Tiene que ver con que justamente está empezando a fallar el corazón derecho a causa del corazón izquierdo. Por eso además empieza a desarrollar un cuadro de insuficiencia derecha. Empieza también a generar estasis y congestión en la circulación mayor. O sea, el cuadro es peor, por un lado.
¿Qué medidas terapéuticas tomaría para mejorar la evolución de su cuadro y para mejorar su calidad de vida? Acuérdense, mi problema es demasiado líquido que no puedo detectar. Me lo tengo que sacar de encima. ¿Cómo saco el líquido de una persona, el líquido, digamos, el edema acumulado en una persona que fisiológicamente no puede detectar ese líquido? Con diuréticos, por un lado. Por otro, acuérdense, el aspecto central de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es el remodelamiento cardíaco. Entonces, algo que puedo hacer para favorecer, mantener a raya el remodelamiento cardíaco es algo que inhiba, ¿sí?, la generación de una de las principales moléculas relacionadas con este proceso fisiopatológico, que en este caso es la angiotensina 2. Una de las piedras angulares del tratamiento farmacológico va a ser justamente inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECAS para los amigos, como por ejemplo enalapril. Otras cuestiones, acuérdense, cuando hablamos de terapéutica, hablamos no solo de fármacos, sino también de otras medidas, ¿sí? Otras medidas pueden ser, que también son piedras angulares del tratamiento, es, en este caso, la reducción de la sobrecarga hídrica. Entonces, la recomendación principalmente de la dieta hiposódica. Evitar todo lo que sea transgresiones alimentarias, recomendar también todas las consejerías relacionadas, si hay consumo de tabaco, si hay sedentarismo, bueno, todo lo que sea factores que favorezcan la progresión del cuadro, sus factores relacionados. Y bueno, no quiero igual meterme demasiado en farmacología, pero sí para tener en cuenta esto, ¿sí? Si es una cuestión de acumulación de líquido, entonces tengo que reducir la sal. ¿Por qué? Porque la sal retiene líquido, ¿sí? Eso es lo que me gustaría que se lleven. Luego siempre todo lo que me gustaría que se lleven, todo lo que es consejería respecto a hábitos de vida saludables, dentro obviamente siempre de las posibilidades de las personas. Y bueno, pensar que hay piedras angulares en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿sí?, que tienen que ver con diuréticos por un lado y tienen que ver con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, ya terminando, les paso. Esta es la bibliografía que usé, la tienen disponible y muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos el miércoles en los encuentros de consultas, dudas, comentarios, etc.